Presidente, señorías, debatimos las enmiendas a la totalidad que han sido presentadas a este proyecto de ley de impuesto sobre afecciones ambientales del agua, tanto por el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Foro Asturias. Pero antes de nada, cabe recordar que este proyecto de ley que debatimos responde a una exigencia contemplada de manera expresa en la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias de 2013, en concreto su disposición final quinta, en la que se establecía que el Consejo de Gobierno remitirá a la Junta General del Principado, en el plazo máximo de 4 meses, un proyecto de ley que establezca una nueva regulación tributaria para el abastecimiento y saneamiento de aguas en Asturias, que en su caso contemple las exenciones a que haya lugar. A nuestro juicio nos han alterado las razones que motivaron en su momento la inclusión de este requerimiento. Y sí, habiéndose superado ya se han superado ampliamente el plazo legalmente previsto. Por lo tanto, entendemos que esas circunstancias ponen de manifiesto la oportunidad de proceder a la tramitación de este proyecto de ley a la mayor brevedad, sin perjuicio de las razones que cada uno de los grupos entienda para formular las enmiendas a la totalidad. En el caso de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, esta fundamentalmente se sostiene en el hecho de que el proyecto de ley no configura adecuadamente el tributo, cuyo hecho imponible no hace sino reproducir, como decía ahora el diputado del Grupo Foro Asturias, el establecido para el canon de saneamiento, cuya desaparición se postula seguidamente. Efectivamente, el proyecto de ley presentado pretende una modificación de la naturaleza del gravamen, pasando de una figura indefinida, como lo es un canon, a otra de naturaleza concreta, como lo es un impuesto, con las particularidades que todo ello conlleva. Esta circunstancia, que simplemente describe el objeto de la ley, en ningún caso entendemos que implica que la configuración del tributo, tal como se configura en el proyecto de ley, sea la adecuada, ni, por supuesto, que no pueda ser mejorable. No obstante, para nosotros, esa circunstancia supone un incentivo precisamente para plantear la discusión y no un pretexto para la devolución del texto presentado. En otro orden, la enmienda a la totalidad señala que el proyecto de ley, al dejar fuera los supuestos de no sujeción y exención del pago a los agricultores y ganaderos, muestra falta de coherencia. Perseguir. Dejando de lado las consideraciones en relación a este asunto, que han sido la parte central de la discusión de este proyecto, he de reconocer que la incoherencia a la que alude la enmienda a la totalidad no carece del todo de fundamento. A fin de cuentas, el hecho imponible del impuesto que regula este proyecto son las afecciones que se producen en el medio ambiente con motivo del uso o consumo del agua y su posterior vertido a las redes de saneamiento. Y la actividad agrícola, sin embargo, no responde por sus características a tales afecciones. Es por estas razones por las que en las afecciones ambientales que en su caso pudiesen producirse en estas actividades agrícolas por el uso del agua, en ningún caso son equiparables, ni en su magnitud, ni tan siquiera en su naturaleza, a las que se contemplan en el hecho imponible del impuesto que desarrolla el proyecto, lo cual, para nosotros, justificaría que las mismas se recogiesen dentro de los supuestos de no sujeción o de exención del pago del tributo. Circunstancia esta que, como se ha puesto de manifiesto por las enmiendas presentadas por prácticamente todos los grupos parlamentarios, puede, en su caso, rectificarse a lo largo de la tramitación parlamentaria. Respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Foro Asturias, esta incide en las mismas razones señaladas en la enmienda anterior, la del Partido Popular, en este asunto que se refiere a la no sujeción o exención en relación con las actividades agrícolas. Pero la enmienda también dice que tampoco resulta debidamente justificado ni adecuado que la nueva figura tributaria sea determinada como impuesto, ya que a juicio del grupo enmendante no se pone de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo obligado al pago, sino que grava fiscalmente el consumo del agua. Y este razonamiento no lo entendemos. También hizo referencia a él el portavoz de Foro Asturias en su defensa de la enmienda. A fin de cuentas, la propia exposición de motivos del proyecto de ley indica que el impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua constituye un impuesto indirecto de finalidad extrafiscal. Y si dice impuesto indirecto, lo que quiere decir es que el impuesto no grava la renta de forma directa, sino indirecta, esto es, a través del consumo, circunstancia que en ningún caso excluye su naturaleza impositiva,
El caso más palmario es el caso del IVA, que no es otro caso que un impuesto indirecto en el que la capacidad económica del usuario tampoco se pone de manifiesto y no por eso, evidentemente, deja de tener naturaleza impositiva. En segundo término, el que se trate de un tributo de naturaleza extrafiscal hace referencia a que su propósito no es ni única ni eminentemente la generación de ingresos para las finanzas públicas, sino desincentivar y o compensar un comportamiento que genera externalidades negativas sobre el medio ambiente, como es aquel que afecta al ciclo del agua por razón de su consumo. Sin embargo, estas dos circunstancias en ningún caso niegan ni excluyen la naturaleza impositiva del tributo, más allá de que, vuelvo a repetir, pueda discutirse si su configuración última, tal como está desarrollada en el proyecto de ley, es la más eficaz, atendiendo al objetivo y los fines que dice perseguir. No encontramos, por lo tanto, incongruencia alguna en la naturaleza del impuesto que pudiese justificar precisamente esa reformulación del proyecto y su devolución al Gobierno, sin perjuicio de que, como ya hemos dicho, existen deficiencias en su configuración, algunas de las cuales desde nuestro grupo también compartimos con el Grupo de Foro Asturias y que habrán de ser debatidas con motivo de las enmiendas parciales presentadas. En definitiva, por todas las razones que he expuesto hasta este momento, les anuncio que no apoyaremos las enmiendas a la totalidad presentadas. Creemos que este proyecto de ley es necesario. En muchos sentidos, de hecho, entendemos que supone un avance y, teniendo eso presente, aquellas cuestiones que no compartimos, que son importantes también y algunas de calado, no constituyen, sin embargo, un obstáculo fundamental y, en tal sentido, creemos que habrá de procederse a su corrección durante el debate de las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos de esta Cámara, algunas de las cuales, reitero, ahí parece una confluencia de pareceres. Espero, por lo tanto, que a lo largo de la tramitación parlamentaria seamos capaces de mejorar esta ley y de corregir aquellos errores, en algunos casos manifiestos, que contiene el proyecto de ley. Pero, en todo caso, consideremos necesaria su tramitación y su discusión en esta Cámara y, por eso, votaremos en contra de estas enmiendas a la totalidad.